¿Cómo están, estudiantes? En este video vamos a hacer el siguiente ejercicio sobre matrices en algorítmica, que nos dice desarrollar un algoritmo en pseudocódigo que permita encontrar en una matriz cuadrada de orden m cargada con valores enteros y positivos los elementos que están repetidos y reemplazarlos por asterisco. Entonces, como siempre hacemos, vamos a hacer el análisis primeramente de lo que pide y luego vamos a desarrollar el algoritmo. En este caso no es tan complejo, digamos, el procedimiento si lo vamos a hacer obviamente nosotros con nuestra capacidad lógica humana, pero después para hacer que la computadora lo haga ya es otra historia. Entonces lo único que tenemos que hacer es recorrer la matriz, encontrar los elementos que están repetidos y reemplazarlos por asterisco. Vamos a suponer que nuestra matriz sea esta matriz mat m por m. Recuerden que el caso de que sea mm, como dice en el ejercicio, significa que el valor de m es un valor variable. De hecho, como siempre, vamos a pedírselo al usuario que lo ingrese. Entonces el procedimiento debe ser el siguiente. Por ejemplo, el 11 está aquí y está repetido acá. Fíjense, va a recorrer todo el algoritmo así. Acá está repetido nuevamente. Entonces lo que tiene que hacer el algoritmo es, como que el 11 está repetido, reemplazarlo por asteriscos. Luego pasa al siguiente elemento, por ejemplo el 53. El 53 se va a buscar acá si se encuentra otro 53. Fíjense que en este caso no hay otro 53, por lo tanto el 53 no se va a igualar con asterisco. Luego 52. Acá hay otro 52 y acá también. Entonces quiere decir que el 52 también va a ser reemplazado por asterisco por el hecho de que está repetido. Y ese es el procedimiento. Ahora, y obviamente los que no estén repetidos van a quedar y los que no están repetidos van a ser reemplazados por asterisco. Ahora podemos hablar ya de cómo va a ser el algoritmo, ese proceso. Entonces lo que vamos a hacer es, como nosotros siempre veníamos haciendo, que un índice f y un índice c son los encargados de recorrer toda la matriz. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a instanciar un f2 y un c2, o sea, otros índices también, para que trabaje de la siguiente forma. Cuando esté, por ejemplo, en el primer elemento, entonces unos índices se van a quedar fijos en ese elemento y los otros índices son los que van a ir comparando dicho elemento con todos los demás. Y luego recién, cuando el primer elemento fue comparado contra todos, luego recién estos índices van a cambiar de posición. Y la misma cosa ocurrirá con esta posición. Todos los elementos tienen que ser, tiene que ser comparado contra todos los elementos, obviamente para ver si no está repetido. Y ahí lo que va a pasar es que FC se va a quedar siempre fijo y F2, C2 es lo que va a ir recorriendo, digamos, toda la matriz para hacer esa comparación. Una vez que ya se compara contra todos los elementos esta posición, entonces ahí recién FC va a ir cambiando. Ese va a ser el procedimiento que nosotros vamos a aplicar. Por eso va a haber dos tipos de índices, FC y F2, C2. Eso por un lado. Por otro lado también, cuando vamos a suponer un elemento está repetido, siempre primero se tienen que poner asteriscos por los que están más enfrente y de último poner el asterisco en el primero. Por darle aquí un ejemplo concreto, ¿verdad? Para que entiendan. Vamos a suponer aquí uno que está repetido, el 25, ¿verdad? El 25, por ejemplo, está aquí, ¿verdad? En otra parte donde está también acá. Y vamos a suponer que esté también aquí, por decir, porque recuerden que los valores de la matriz también pueden variar. Entonces, cuando los FC se queda fijo en este, primero lo que tiene que hacer es, no tiene que poner todavía este 25 asterisco, sino primero a este y a este. Y una vez que haya recorrido toda la matriz, recién poner el asterisco con este. Porque si uno de entrada ya le pone asterisco a este, ¿cómo va a ir comparando si es que no hay otro por el camino? Vamos a suponer, voy a volver acá, estaba el 25 acá, por ejemplo, y el otro 25 acá. Entonces, si cuando nosotros encontramos ya en esta primera posición que está repetido, si ya ponemos asterisco aquí y aquí,
Entonces ya en vano va a seguir comparando toda la matriz contra este elemento si es que en este ya se cambió, ¿verdad? Y ya no va a mapear, ya no va a descubrir de que acá está también otro 25. Por ese motivo, vuelvo a repetir, primero se llenan de asterisco lo que están en las posiciones de enfrente y luego recién se pone el asterisco en la posición FC. ¿Está bien? Es decir, los de F2, C2 primero se van a poner asterisco y luego al final, cuando ya haya recorrido toda la matriz, eventualmente si el elemento que estaba en dicha posición FC estaba repetido, ahí se pone el asterisco y si no, entonces se mantiene. Perfecto, entonces otras variables, digamos, no hay nada, no sé si pide el promedio o no acá. Fíjense, solamente pide que reemplace por asteriscos los elementos que están repetidos. No pide nada de promedio, cantidad, suma, ni nada de eso. Entonces las variables van a ser nada más que esas. Bueno, una vez que ya comprendimos más o menos el procedimiento, digamos, vamos a empezar acá a escribir el algoritmo. Fíjense que yo ya, para adelantar un poquitito el video, lo único que hice fue creé ya acá la matriz, le pedí ya al usuario que ingrese el, digamos, el valor de m, que es el tamaño de la matriz, y ya hice el proceso para cargar la matriz con valores. Fíjense acá que ejecutando esto, lo único que él pide es el tamaño de la matriz. El usuario ingresa el tamaño y ahí tenemos la matriz. Ahora sí tenemos que empezar a controlar, por ejemplo, si el 40 está repetido, entonces el algoritmo va a buscar dónde está el 40 y si no está va a dejar intacto y si está va a reemplazarlo por asterisco. Bueno, entonces ahora vamos a empezar nuevamente acá. Por supuesto, F va a empezar nuevamente en 0 y C nuevamente en 0 también. Y como habíamos dicho, entonces va a haber también un F2 para controlar, para recorrer dos veces la matriz y un C2 para poder comparar uno de los elementos contra todos los demás. Entonces aquí metemos nuevamente acá mientras, y mientras, que es el recorrido tradicional de la matriz que ustedes ya conocen, y lógicamente primero va a ser F y luego va a ser C. Eso por un lado. Bueno, vamos a completar aquí. Permítanme acá, por favor, terminar esto. Esto tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ser menor a m, porque recuerden que tiene que ser con el tamaño. Y luego, como ya dijimos, debe hacerse nuevamente el recorrido con F1 y F2 para que la F y la C se queden fijos, y allí sí que va a entrar nuevamente F2 es igual a 0 y aquí empezamos nuevamente otro mientras, otra estructura nuevamente de matriz para que pueda recorrer dos veces. Fíjense acá, o sea, un FC se va a quedar fijo y el otro es el que va a recorrer y luego va a ir saltando de esa forma. O sea, se va a hacer un doble recorrido entonces de la matriz. Por esa razón acá existe también una doble estructura de matriz en juego. Entonces acá va a ser, si F2 es menor que M, lógicamente también se basa por el mismo valor. Acá C2 va a ser igual a 0 y luego aquí C2 va a ser menor que M también. Bueno, ahí ya tenemos la estructura básica, digamos, del doble recorrido. Entonces ahora tenemos que ir cerrando todos los mientras y haciendo las comparaciones. Entonces aquí dentro es donde se va a comparar. Si es que el elemento, la matriz se llama mat, tengo entendido acá, el nombre es lo de menos, como siempre decimos, pero debemos saber para poder nombrarlo de la misma forma acá. Entonces va a ser si mat de la posición F con C, que es el primer índice, es igual con mat de la posición F2 C2 Entonces, como habíamos dicho, lo que se va a cerrar primeramente es mat de la posición C2 F2 con C2.
eso es lo que se va a igualar a asterisco, ¿verdad? Pero aquí hay una pequeña observación. El ejercicio dice claramente que tiene que ser reemplazado por asterisco, aquí, lo que están repetidos, ¿verdad? Solamente que como que la matriz es una matriz numérica, al poner acá directamente igualado con asterisco, entonces da este error porque obviamente el asterisco no es un valor numérico. Por esa razón nosotros primero vamos a poner en valor 0. En vez de poner asterisco vamos a poner 0. Porque fíjense que la matriz dice que va a estar cargado con números enteros y positivos. Entonces al poner 0 obviamente no es positivo, no es un número positivo. Entonces allí nosotros en el momento de encontrar un 0 ya sabemos que eso es en vez de un asterisco. En otras palabras, en vez de nosotros meterle asterisco de entrada, solamente vamos a poner 0 para recordarnos que ese elemento estaba repetido. Pero después en el momento de mostrar en pantalla para el usuario sí que en vez de imprimir 0 le vamos a imprimir asterisco, porque nosotros ya sabemos que el 0 entra en vez del asterisco por detrás, o sea en memoria RAM, pero al usuario sí le vamos a mostrar asterisco en pantalla. Espero que eso haya quedado claro. Pues el motivo es el que están viendo acá, que no se puede igualar directamente a asterisco por tratarse de una matriz numérica. Bueno, y luego, por supuesto, cuando el valor está, cuando está repetido, por ejemplo el 37, primero se cerran todos los 37 que están hacia el frente y luego cuando se recorre todo se debe cerrar también el 37 que está en la posición FC. Para hacer eso, lo que tenemos que instanciar también es una variable que va a ser también una bandera que nos va a decir si estuvo o no repetido, o sea, que al algoritmo le va a decir si estuvo o no repetido el elemento. Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí vamos a poner también el switch en 0. Y si es que está repetido, realmente acá el switch también vamos a poner en 1 para que se quede anotado de que ese elemento estaba repetido. Entonces acá vamos a ir completando la estructura. C2 es igual a C2 más 1. Y acá F2 es igual a F2 más 1. Entonces cuando ya recorra toda la matriz el F2 y el C2, acá tenemos que preguntar si es que la bandera está en 1, significa que el elemento estaba repetido. Por lo tanto, ahí recién tenemos que igualar a 0 mat de la posición FC. Y si no, lógicamente que no se va a poner igual a 0 ni asterisco. Entonces no hace falta poner si no. Entonces el elemento se va a conservar. ¿Entienden? O sea, en otras palabras, si estuvo repetido se pone 0 o si no, se deja como está. Entonces al dejar como está, no hace falta allí escribir más nada. Entonces C es igual a C más 1 y acá F es igual a F más 1. Entonces, como ya hemos dicho, existe un doble recorrido. Acá está recorriendo FC y F2 C2 para trabajar de esa forma. Entonces primero va a comparar un elemento contra todos, ¿verdad? Y después va a comparar este contra todos y este contra todos y así sucesivamente. Bueno, entonces suponiendo que esto está correctamente, obviamente que cómo podemos saber eso, y vamos a tener que hacer la prueba en el sentido de que obviamente debemos imprimir en pantalla la matriz resultante, es decir, la matriz cargada con los asteriscos. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso rápidamente por aquí. Obviamente acá para imprimir la matriz podemos poner acá un mensaje, por ejemplo, imprimir. Vamos a primero imprimir un espacio en blanco para romper el tema de sin saltar que estaba acá. Y después le vamos a poner, por ejemplo, así, imprimir matriz resultante. Y allí obviamente debemos recorrer nuevamente toda la matriz e imprimirla en pantalla. Entonces para evitar eso vamos a copiar acá el recorrido de la matriz para ganar un poquitito de tiempo y para que el video no sea tan largo, cosa que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces acá obviamente F va a ser igual nuevamente a 0 para que pueda entrar en este ciclo. Entonces acá no vamos a cargar con valores, sino que ahora vamos a imprimir sencillamente el término. Entonces vamos a probar allí cómo queda. Fíjense que obviamente ahora no va a estar imprimiendo todavía los asteriscos,
sino más bien lo va a imprimir, lo que están repetidos va a imprimir ceros. Fíjense acá. Vamos a probar. Después vamos a solucionar esa parte de los asteriscos, pero lo único que nos interesa ahora es ver si efectivamente está funcionando. Fíjense que aquí el problema que tenemos es, esta es la matriz original y la matriz resultante imprimió todos ceros. Fíjense acá lo que está ocurriendo. Lo que pasa es obviamente que acá nos falta una condición, porque él se está comparando, los elementos todos se están comparando contra sí mismos. Por eso todos están cerrando, porque nosotros no consideramos, como que vamos a suponer el 31. El 31 comienza a compararse nuevamente desde acá y por todos los elementos se comparan y se compara con 31 también, o sea, por sí mismo. Por eso dice que todos están repetidos. Entonces allí tenemos que buscar otra condición para que se compare contra todos, excepto obviamente contra sí mismo. Está bien, por eso acá vuelvo a repetir, siempre en este caso va a salir todo cero. Fíjense acá, sale todos ceros. ¿Está bien? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos asegurar de que el elemento no se compare contra sí mismo? Si la fila es diferente, ¿verdad? O sea, obviamente que si el elemento se está comparando contra la misma posición, se está comparando contra sí mismo. Porque tanto FC como F2C2 van a pasar siempre por la misma posición. Entonces le vamos a poner una condición acá y le vamos a decir aquí sencillamente de que si F1, hacer dos condiciones, entonces voy a poner otro paréntesis acá. Entonces voy a poner así, si F es igual con F2 y si al mismo tiempo también C es igual a C2, significa que se está tratando del mismo elemento. Y en ese caso nosotros no debemos comparar. En este caso. En todos los demás casos debemos comparar. ¿Entienden? Entonces acá, fíjense que lo que podemos hacer es acá, esta es la comparación en sí. Vamos a copiar acá adentro. Entonces vamos a decirle así. Si F es distinto que F2 o si C es distinto que C2, entonces significa que ya no es el mismo elemento, porque ya va a estar en otra fila o en otra columna. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Vamos a suponer el 53 se puede comparar con el 31, las filas son los dos ceros, pero la columna ya son diferentes, entonces se puede comparar. ¿Entienden? Por ejemplo, el 12 se puede comparar con el 13, las columnas son iguales, pero las filas son diferentes. Por eso acá ponemos, si es que o la fila es diferente, ¿verdad? Que viene a ser acá o si la columna es diferente, entonces ya estamos asegurando de que el elemento no es el mismo. Ven acá. Y con eso estaríamos solucionando el problema, evitando que se compare contra sí mismo el elemento. Y como ustedes van a saber siempre, se está funcionando, es obviamente ejecutando el programa. Vamos a probar aquí, sencillamente otra vez, 9 por 9. Y fíjense que ahora ya no será completamente todos los elementos, sino solamente los que estén repetidos. Vamos a ver. Y obviamente que aquí, en vez de 0, nosotros vamos a imprimir asterisco. Poner una matriz un poco más pequeña, por ejemplo, para hacer una prueba más rápida, por ejemplo 4. Acá, por ejemplo, probablemente ninguno estuvo repetido, por eso ningún 0 le puso. Fíjense, el 16 no está repetido, el 25 tampoco. En este caso, tal vez tengamos que poner un tamaño mayor, ¿verdad? Ahí sí ya aparecen los ceros. Fíjense, dice que el primero estaba repetido el 15. Fíjense, el 15 estaba repetido. El 17 es lo que no está repetido. Fíjense acá. El 17, cuanto mayor sea la matriz, obviamente hay más posibilidad de que estén repetidos. Probablemente está funcionando. Vamos a probar, vamos a solucionar el tema de que imprima asterisco. Entonces acá
en la impresión de la matriz resultante vamos a poner un sí y un sino. Ven acá un ratito, discúlpenme, voy a cambiar nuevamente acá, va a ser así. Si es que, preguntar así sencillamente, si es que el elemento de la matriz que se va a imprimir, o sea, mat de la posición FC, vuelvo a repetir, eso es para que el usuario lo vea. Si es igual a 0, nosotros ya sabemos que tiene que imprimir un asterisco. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a imprimir. Permítame acá. Fíjense que él imprime el asterisco y luego deja dos espacios, ¿verdad? Entonces va a ser así. Imprime el asterisco y deja dos espacios. Entonces acá no va a imprimir el elemento, sino que va a imprimir asterisco en el caso de que sea 0. Y por él, si no, si es que no es 0, entonces ahí sí tiene que imprimir el elemento en cuestión. Permítanme aquí, voy a terminar con esto y ahí sí que cerramos este video. Por ejemplo, 5 por 5. Fíjense acá cómo está imprimiendo también ceros enfrente. Permítanme, voy a corregir eso. Sé dónde está el 0 que imprime. Si es igual a 0, C es igual a C más 1. Porque imprime dos veces acá. Esto habría que sacarle. Disculpe. Voy a ejecutar nuevamente. Por ejemplo, 5 por 5. Y fíjense que ahora sí que ya está funcionando correctamente. Acá. Solamente para terminar. Fíjense, el 22 no está repetido. Por eso no puso como asterisco. Luego el 50 tampoco. Fíjense que no van a encontrar ningún 50. El 10 sí puso como asterisco. Fíjense porque el 10 estaba también acá. Entonces puso asterisco en los dos. El 29 dice que no está repetido, por eso no puso asterisco. Y fíjense que el 29 efectivamente no está repetido. El elemento que estaba acá, que era el 16, puso asterisco, porque fíjense que el 16 sí está repetido. Entonces allí ya tenemos el ejercicio terminado. Ustedes lo pueden probar también en sus casas y pueden verificar de que efectivamente está funcionando de manera correcta. Gracias.